Usted me avisa cuando Sí, empezamos, ¿no? ya estamos. Buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Nuevos Derroteros de la Lingüística, Teorías y Aplicaciones. A continuación, el doctor Miguel Rodríguez Mondoñedo brindará la conferencia Sintaxis y Simultaneidad en la Lengua de Señas Peruana. Miguel Rodríguez Mondoñedo es doctor y magíster en Theoretical Linguistics por la Universidad de Connecticut, MA en Lingüística Hispánica por la Universidad de Arizona y licenciado y bachiller en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor asistente en la Universidad de Indiana y es actualmente profesor principal y jefe del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses de investigación están centrados en la teoría gramatical, la sintaxis del español y la lingüística de señas. Actualmente está a cargo de proyectos de investigación e innovación sobre la lengua de señas peruana, que ha producido ya un diccionario bilingüe usando procedimientos de inteligencia artificial. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas. Sus áreas de interés incluyen también las interfaces, la filosofía del lenguaje y las estructuras del castellano en contacto con lenguas andinas, amazónicas y de señas. Adelante, doctor Miguel Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos todos. Hoy día voy a presentar, eh, por la gentil invitación de la Academia Peruana de la Lengua, que también agradezco, voy a presentar parte de las investigaciones que venimos realizando en la Universidad Católica con un grupo de trabajo, colegas y estudiantes, sobre la lengua de señas peruana. La lengua de señas peruana es una lengua originaria peruana, es decir, es una lengua que ha sido creada por los sordos peruanos, por las personas sordas peruanas. Eso es importante de tener en cuenta porque a veces se cree que las lenguas de señas son es una lengua universal que todas las personas sordas en el mundo usan. Quizá se tiene la idea equivocada de que las lenguas de señas fueron creadas por un señor en su escritorio y todos los demás lo repiten, digamos como el braille. Pero no, las lenguas de señas no tienen nada que ver con el braille. El braille efectivamente lo inventó el señor Braille y sirve muy bien como un sistema de escritura, pero las lenguas de señas son variadas, son lenguas naturales, lenguas creadas por la misma comunidad sorda y por lo tanto son diferentes en cada lugar en donde hay diferentes también comunidades sordas. Es diferente la lengua de señas aquí en Perú que en Argentina o en Chile o en España o en Estados Unidos o en Japón, etc. Cada comunidad crea su propia lengua de señas y nosotros, los peruanos, los sordos peruanos, también han creado su propia lengua de señas, nuestra propia lengua de señas, que es la lengua de señas peruana, que es una lengua oficial, pero lamentablemente no es una lengua reconocida por la política lingüística nacional. El Estado explícitamente excluye a la lengua de señas peruana de la política lingüística al no reconocerle absurdamente el carácter de lengua originaria. Esa falta de reconocimiento es totalmente absurda porque en efecto la lengua de señas peruana es una lengua originaria, es una lengua creada por la propia comunidad sorda. Pero lamentablemente ahí la comunidad sorda está en una lucha ya constante, lamentablemente la lucha es saboteada, boicoteada por no solamente funcionarios del Estado, también por inclusive lingüistas, inclusive psicólogos, inclusive otros miembros de la academia que se niegan a aceptar el carácter lingüístico de la lengua de señas peruana, la necesidad de incluirla en la política lingüística y la obviedad de que se trata de una lengua originaria peruana. Y por eso hay bastante descuido. No sabemos cuántos señantes propiamente hay en el Perú. Aunque afortunadamente en el último censo se incluyó la pregunta acerca
de si se habla, si se usa o no, si se enseña o no la lengua de señas peruana, y arrojó una cifra aparentemente pequeña de 10.000 y pico personas. Sin embargo, también el mismo censo arroja una cantidad enorme de personas que al menos declaran, bueno, son 200.000, casi 190 y tantos mil, que declaran no hablar ni escuchar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es su lengua? ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de un rango entre 10.000 y 20.000 y 200.000, perdón, entre 10.000 y 200.000 posibles usuarios de lengua de señas. No está incluida, sin embargo, en la política lingüística nacional. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Lenguas, no le proporciona a la lengua de señas los recursos para institucionalizarse, no proporciona entrenamiento para intérpretes, no proporciona recursos para crear diccionarios, para crear manuales, como sí lo hace con otras lenguas originarias en el Perú. Lo hace para el quechua, lo hace para diversas otras lenguas, pero se niega a hacerlo para la lengua de señas peruana bajo esta consideración totalmente absurda de que no sería, según ellos, una lengua originaria. Y por supuesto, en realidad, em, como seguramente ya podemos identificar, el reconocimiento de que las lenguas de señas son lenguas plenas es, es algo reciente en la historia de la ciencia lingüística. De hecho, empezó recién en los años 60 del siglo pasado, es decir, ya van pues más o menos unos 65 años, lo que ya deberíamos aquí en el Perú habernos enterado todos que así efectivamente es, pero todavía no ha ocurrido del todo. Felizmente ya hay, y estoy muy contento por eso, varios estudiantes, no solamente yo, varios estudiantes que han hecho su tesis, que están y siguen trabajando su tesis. Aquí en la Universidad Católica tenemos ya 5 tesis defendidas, tanto de maestría como de doctorado, como de pregrado, eh, o sea, de licenciatura, y incluso en San Marcos también hay 2 tesis ya defendidas, y están, yo sé, tanto en San Marcos como aquí en la Universidad Católica, que hay estudiantes preparando sus tesis en lengua de señas. Es decir, digamos, los jóvenes investigadores, los jóvenes estudiantes, felizmente no siguen los pasos de estos otros funcionarios y lingüistas que discriminan contra la lengua de señas al no considerarla lengua originaria. Pero igual falta bastante que estudiar. Casi no se ha estudiado, por ejemplo, la variación. Hay algunos que lo han hecho y ahí inclusive se ha identificado que hay gran variedad dentro de la lengua de señas peruana. Una variedad que incluso hace que algunos postulan que se trata de otras lenguas, o sea que habría más de una lengua de señas peruana. Se considera, por ejemplo, que en Lima es muy diferente de la lengua de señas peruana de Ayacucho. Entonces, algunos investigadores presentan la idea de que eh, serían 2 lenguas distintas. Hay que confirmar eso, hay que comprobar, efectivamente es una primera investigación, eso es lo que necesitamos identificar eso, pero es verdad, es enteramente correcto que hay variación y que no conocemos esa variación. Yo hoy día, en este contexto, lo que quiero es presentarles una, eh, una forma de organización de de la lengua de señas peruana, que es común en realidad a la lengua de señas peruana y a otras lenguas también, que tiene que ver con un proceso específico que es diferente, es distinto en la lengua de señas peruana y en las lenguas de señas en general, que es distinto de la lengua oral. Quería decir eso, voy a pasarme lo anterior, voy a regresar. Quería empezar con un ejemplo, un caso, una oración de lengua para que entendamos de qué se trata y observemos cuáles son las semejanzas entre la lengua de señas y la lengua oral, castellano, digamos, y cuáles son las diferencias. Y vamos a ver que la lengua de señas tiene una gramática exactamente igual como el castellano, exactamente igual quiero decir, con los mismos procedimientos,
aunque no es exactamente igual en el sentido de que no funcionan un poquito distinto. Como igual, pues la gramática del inglés es diferente a la del castellano, la del chino es diferente a la del francés, es diferente a la del italiano, etcétera. Igual también, aquí la lengua de señas tiene una diferencia, pero también tiene semejanzas. Entonces vamos a ver una pequeña comparación de una estructura en lengua de señas peruana para mostrar cómo tiene una estructura gramatical, hay una oración con sus componentes, sujeto, verbo, predicado, objeto, que es análoga al castellano. Entonces, veamos, esta es la oración, primero vamos a verla, otra vez. Entonces, esa es la oración, vamos a verla una tercera vez, en lengua de señas. ¿Y qué quiere decir? Vamos a analizarla con cuidado. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir, busco mi billetera desesperadamente. Se me ha perdido, busco mi billetera desesperadamente. Pero descompongamos para observar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos, por supuesto, la seña de mí, ¿no es cierto? Corresponde a mí. Lo que corresponde a billetera, y lo que corresponde a buscar. Entonces, la seña, ¿no? Mi billetera. Pero, y eso es muy importante, vemos también que la cara, ¿no es cierto? La cara nos indica el adverbio desesperadamente. La cara. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, significa que en esta oración, esta es una oración en lengua de señas, tenemos pues un verbo, en este caso es buscar, tenemos un objeto directo, mi billetera, que es lo que estoy buscando, y claro, hay un sujeto tácito, igual que el español, busco mi billetera, yo busco, no se pronuncia el sujeto igual que el español, es parecido en ese sentido al español, es una lengua que permite sujeto tácito, y además, donde el verbo es preferentemente al final. Entonces, fíjense ustedes, el orden de palabras en la lengua de señas peruana es primero el objeto, mi billetera, y después el verbo. Pero también pues hay adverbio, en este caso desesperadamente, pero desesperadamente está expresado en la cara. Está expresado en la cara. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que el adverbio, desesperadamente, se está expresando al mismo tiempo que el resto de la oración. Mi billetera busco. En otras palabras, ahí tenemos dos signos, mi billetera busco, en todos los momentos, en mi, en billetera, en busco, tenemos dos signos, uno expresado por la mano y otro expresado por la expresión de la cara. Es decir, tenemos dos signos simultáneamente. Eso no es posible en las lenguas orales. En las lenguas orales no es posible pronunciar dos palabras al mismo tiempo, porque en la lengua oral utiliza el sonido. Y es decir, el sonido tiene una dimensión temporal lineal. Famosamente, Saussure dijo que el signo es lineal. Signo, Saussure no sabía que las lenguas de señas también eran lenguas, entonces solo se limitó a hablar de la característica de la lengua oral. Efectivamente, en la lengua oral el signo es lineal. Primero tienes que decir mi, luego billetera, luego busco y al final, o al principio, o en algún momento, pero distinto, desesperadamente. El signo oral, el signo de las lenguas orales, es efectivamente lineal uno después de otro. Pero en la medida en que el código, la materia con la que se hace la lengua de señas es visual, entonces el código visual, a diferencia del código oral, el código visual permite simultaneidad, o sea, dos signos al mismo tiempo. Eso lo vemos en un cuadro uno tiene un cuadro con una casita, con un arbolito, con una montaña, todo eso al mismo tiempo. El código visual es simultáneo, simultáneo. Las partes del código visual, los elementos del código visual pueden aparecer al mismo tiempo. Y como la lengua de señas tiene un código visual, es un código visual, es visual, no es sonora, por eso es elaborada por las personas sordas, pues la lengua de señas permite una manifestación simultánea de los signos, lo cual contradice el dictum de Saussure, que decía que el signo es solo lineal. Pero claro,
Eso no es culpa de Saussure, porque no sabía él, nadie sabía en ese momento, hace más de 100 años, que las lenguas de señas eran real lenguas. O sea, nadie se había dado cuenta que en las lenguas de señas también hay verbos, también hay objetos directos, sujetos, predicados, etc. Eso recién ocurrió en los años 60 del siglo XX. O sea, bueno, ya pasó un buen tiempo, de 65 años, pero eh, no antes. Entonces, por mucho, mucho tiempo, los lingüistas, los especialistas, los sabios del mundo han creído que las lenguas de señas no eran lenguas, han despreciado las lenguas de señas. Ese es el origen, ese desprecio, ese desconocimiento, es el origen de la situación actual, en donde, aunque ya en la academia, en el mundo académico, se reconoce plenamente que la lengua de señas es una lengua plena con su gramática, con todos los elementos de una lengua, y sin embargo, eso no ha percolado, eso totalmente no se ha filtrado a otros sectores de la comunidad, los especialistas en otras cosas que no son especialistas de lenguaje, lamentablemente no tienen ese concepto, e inclusive algunos especialistas de lenguaje todavía no aceptan en su totalidad el carácter lingüístico de la lengua de señas, porque si lo aceptaran todos, entonces eh, no tendrían reparos en considerarlo una lengua originaria. Pero como no lo hacen, podemos inferir que efectivamente hay algunos especialistas inclusive que todavía lo dudan porque no conocen. Por eso a mí me causa un enorme placer, muy agradecido a la academia esta vez porque me permite exponer esta, es parte de mis investigaciones, pero en realidad mi propósito aquí es mostrar de manera detallada cómo es que la lengua de señas tiene efectivamente una gramática y es una gramática que funciona en las mismas condiciones que una gramática compleja, exactamente igual como es compleja la gramática de cualquier lengua. Entonces, aquí tenemos en esta oración, voy a repetirla, ¿no es cierto? Aquí tenemos la oración y esta oración está compuesta por un sujeto tácito que muestra ahí un objeto y un verbo. Ese es el orden típico, no es el único, es posible cambiar, igual que en español, uno que puede cambiar el orden, pero en la lengua de señas el orden canónico, el orden típico es, en la mayoría de los verbos, hay ciertos verbos que tienen otro patrón, pero la mayoría de los verbos es sujeto, objeto, verbo. Entonces, ese es el primer punto. Pero por supuesto, nosotros queremos ir un poquito más, ¿no es cierto? Queremos ver un poquito más. Y vamos aquí a acercarnos para eso a un concepto importante que nos va a servir acá, que también ocurre en las lenguas orales, pero que es muy, muy popular, digamos, muy productivo en las lenguas de señas, que es el fenómeno de los clasificadores, el fenómeno de los clasificadores. ¿Qué cosa es un clasificador? Quisiera primero presentarlo en la lengua oral, aquí que está. ¿Qué cosa es un clasificador? Los clasificadores son bastante conocidos en las lenguas orales, no están en todas las lenguas, están en múltiples lenguas, sin embargo. Entonces, un clasificador el nombre nos sirve de entrada, es un componente gramatical, un sufijo, una partícula, que clasifica los nombres de alguna manera. Clasifica los nombres, algunas otras cosas también, de alguna manera, con un cierto criterio. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos este clasificador que nos indica en esta lengua, una lengua oral, nos indica que es humano. Entonces, si tenemos humano, utilizan este clasificador. Es una manera de clasificar. Humano, no humano. Y si no fuera humano, sería diferente. Pero no solamente se clasifican así personas, ¿no es cierto? Eso es muy común en los clasificadores, clasificar personas o clasificar objetos. Pero fíjense aquí, puede ser más interesante, ¿no es cierto? Aquí tenemos en esta oración, en esta otra lengua, se está clasificando como un lugar. Nosotros empujamos la canoa hacia el canal de agua, esa es la oración. Aquí la canoa es tácita, ¿no? Es como si decir, nosotros la empujamos hacia el canal de agua, es exactamente eso.
nosotros la empujamos. No está la canoa, pero hay un representante, y ese representante es, digamos, algo que se entiende por es una interpretación que se entiende por el contexto, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa ocurre aquí? Entonces, aquí lo que este clasificador está diciéndonos que eso se empuja hacia algo líquido. Es una clasificación. O sea, al identificar añadir este clasificador, lo que se está diciendo es que la canoa se empuja hacia algo líquido, que en este caso es un canal de agua. Si se empujara hacia un lugar no líquido, tendría otro clasificador. Entonces, estamos clasificando el lugar hacia donde un objeto se dirige. O tenemos aquí otro ejemplo en la misma lengua. Aquí, por ejemplo, esto significa desaté la fibra de algodón, desaté el algodón completamente. Y entonces aquí este clasificador Book, lo que clasifica es la forma del objeto. El algodón es una fibra, ¿no? La fibra de algodón ahí. Entonces es una línea, ¿no? Una línea. ¿Y qué quiere decir eso? Que el objeto al que se está, digamos, que está desatando en este caso es una línea, digamos, como una línea. Entonces, ¿qué está clasificando? Está clasificando la forma en que, eh, del objeto, es una línea. Si fuera redondo el objeto, sería otro clasificador. Aquí en este último ejemplo, en esta otra lengua, lo que se clasifica es, digamos, lo que se clasifica apuntando, dative significa apuntando, ¿no es cierto? Indicando, señalando el tipo de acción eh, que está llevándose a cabo, ¿no? Cuando uno dice, digamos, haz esto, ¿no? Digamos, y si lo que es esto significa es sentarse, entonces se usa ese clasificador. Si fuera pararse, sería otro clasificador. Digamos que hay múltiples formas en que las lenguas tienen para clasificar objetos primordialmente, acciones, etcétera. Pero esto puede sonar un poco extraño para nosotros, porque efectivamente nosotros no tenemos este sistema de clasificación, por lo menos no tan activo, tan minucioso como esto, porque uno podría decir, por ejemplo, que el género es un sistema de clasificación, ¿no es cierto? Masculino, femenino, e inclusive si llegamos a objeto, el género también no solo distingue masculino y femenino, puede distinguir, por ejemplo, fruto de árbol. Entonces es manzano o es el árbol y manzana es el fruto. Eso también es una clasificación. Entonces, eso que nosotros tenemos muy reducido en ciertos aspectos, en otras lenguas lo tienen montones. Y de hecho, están en todas las lenguas de señas, en todas las lenguas de señas. Veamos un ejemplo ahora en lengua de señas peruana. Vamos a ver un ejemplo en lengua de señas peruana. Que ustedes ¿qué tengo ahí? Vamos a ponerlo otra vez. Esa oración, una oración, significa levante el vaso. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Aquí, este es el signo de vasos y este es el verbo levantar el vaso. Pero el verbo levantar el vaso, que es ponerlo así, es el vaso. Si quiero, esto es levantar el vaso. Pero el verbo de levantar el vaso tiene la forma del vaso. Ha adoptado la forma del vaso. El verbo ha adoptado la forma del vaso. Es decir, eso es un clasificador, porque el verbo tiene un elemento morfológico, tiene un elemento adosado que adopta la forma del objeto, se está clasificando el objeto. Exactamente lo mismo que en el otro caso. Exactamente lo mismo que en el otro caso. Entonces, entonces aquí tenemos un clasificador. Ahora, eh, analicémoslo con más detalle. Vaso es el objeto, o sea, la frase léxica vaso es esto. Es necesario porque quiero de qué estamos hablando. Levantar el vaso es todo el verbo. Pero ahí el verbo tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene la primera parte que es el clasificador y la subida hacia arriba, que es levantar. O sea, no son
alternativas, o sea, no son una después de otra, están al mismo tiempo. Al mismo tiempo se levanta el vaso y se tiene la forma del vaso, son simultáneas. Pero ya sabemos, la lengua de señas peruana, las lenguas de señas en general, permiten simultaneidad. Entonces, en este movimiento hay dos signos. Ahí está el movimiento hacia arriba, que es levantar, pero también está el clasificador, el componente que se refiere al vaso, Entonces, ahí se han compuesto dos signos en una sola seña. Es una sola seña. Entonces, ahí tenemos cómo funciona el sistema clasificador. El sistema clasificador, ¿no es cierto? Toma ahí, en este caso para vaso, toma la forma y el movimiento constituye propiamente el verbo. Entonces, aquí tenemos lo que se llama un clasificador de entidad. Estamos clasificando una entidad, en este caso, el vaso. El verbo toma la forma del objeto al que está, eh, digamos, que está en combinación con el verbo. Combinas levantar con vaso, levantar el vaso, y entonces obtienes esta forma que es la del vaso. Ahora, insisto, eso quiere decir que el predicado propiamente, o sea, el verbo, digamos, es el movimiento hacia arriba y la mano otorga el clasificador. Aquí también tenemos un caso de simultaneidad en donde las dos cosas, dos diferentes signos se ponen al mismo tiempo. Esto lo podemos representar así, digamos, una glosa, así, ¿no? El vaso, levantar, y este es un clasificador de entidad, cilíndrico en este caso. Levante el vaso, se dice en lengua de señas de esta manera, se seña en lengua de señas de esta manera el vaso y el levantar, que contiene el signo del clasificador. Ahora veamos qué pasa si cambiamos de objeto, pelota. Fíjense, ahí eso también quiere decir levantar la pelota, levantar una pelota. Pero ya ha cambiado, el objeto es distinto, claro, pero también el verbo ha cambiado su forma. No del todo, en realidad, aparentemente ha cambiado su forma, pero en realidad lo que ha cambiado es el clasificador. Ahora el objeto ya no es un vaso, ahora el objeto es una pelota. Entonces, ahora el clasificador corresponde a la forma de la pelota, ya no a la forma del vaso. Entonces, repito acá, la pelota y levanté la pelota. El mismo verbo, levantar, cambia su forma para adaptarse, en este caso, al objeto. Pues ahí tenemos levantar la pelota, donde el clasificador ya es ahora un clasificador de entidad también, pero redonda. No cilíndrica, sino redonda. Fíjense que ahí tenemos esa alternancia en primer lugar. Ahora, esto que vemos aquí, el hecho de que cuando el objeto es pelota, tenga esta forma, el verbo más el clasificador, pero cuando tengo vaso, entonces tengo esta otra forma, el mismo verbo con diferente forma, porque se trata de un diferente objeto que está siendo levantado, significa que ahí estamos ante un caso de concordancia. Concuerda la forma del verbo con el objeto. Igual que en español, en realidad, aunque es menos visible, pero en español también ocurre esta concordancia con el verbo, con el objeto. Por ejemplo, yo digo, pues, quiero hablar de la pelota, la levanté, la levanté. El vaso, lo levanté. Entonces, la diferencia, el vaso, lo levanté, la pelota, la levanté, ese es una diferencia que se debe a la concordancia con el objeto. Es exactamente igual acá. Solamente que, claro, no es un sonido que cambia, porque no es sonido, cambia la forma, porque efectivamente la forma ahora es gramatical. La forma de la mano es un elemento gramatical, en este caso. Ahora bien, y hasta aquí ya tendríamos nosotros digamos, elementos suficientes como para decir, aquí estamos ante una forma gramatical, un procedimiento que podemos caracterizar como una forma de concordancia,
perfectamente, pero además hay algo más, una capa adicional de complejidad. Y es que hay una correlación entre el tipo de clasificador y el tipo de predicado, una correlación. Hay bastante discusión sobre ese tema que se ha observado en múltiples lenguas, incluida la lengua de señas peruana. Vamos a observar esa correlación que ya nos da una idea de la complejidad de la gramática de la lengua de señas, pero también nos dice que la gramática de la lengua de señas es bien parecida a las lenguas orales, que tienen el mismo tipo de estructura, porque vamos a ver aquí que esta relación sigue un patrón argumental que es el mismo en realidad que el que ocurre en las lenguas de señas. Lo único que se añade aquí es la simultaneidad. Y ahora clasificador y predicado pueden presentarse simultáneamente. Y eso es lo que aporta la lengua de señas porque al cambiar su materialidad, al cambiar eh, su expresión de sonido a algo visual, entonces aumenta el número de posibles combinaciones simultáneas, ¿no? De hecho, permite la posibilidad de señas con varios signos al mismo tiempo. Entonces, veamos primero predicados transitivos, igual que en las lenguas orales, en las lenguas de señas, hay predicados transitivos. O sea que un predicado transitivo es un predicado que tiene un sujeto y un objeto, ¿no? Predicado transitivo, con dos argumentos. Y entonces, bueno, veamos este caso, ¿no? Libro, movió. Bien parecido a los elementos anteriores, libro, el elemento léxico, lo movió. Fíjense que pasa exactamente lo mismo. Libro, y esto es un clasificador. Un clasificador. Libro, esto es libro, lo moví. Entonces, fíjense ustedes, allí tenemos el mismo caso anterior. Esto concuerda con la forma del libro. El libro es la parte léxica, el elemento léxico, y este es el elemento gramatical, el elemento que concuerda. Ahora, ¿qué cosa ha pasado aquí? Analicemos. Bueno, tenemos efectivamente el clasificador, ¿cierto? Que indica el libro. Tenemos esta forma de la mano. La forma de la mano nos señala el clasificador. Este clasificador podemos darle rasgos, igual que hacemos con cualquier otro elemento lingüístico. Estamos hablando de un elemento recto, ¿no es cierto? Porque el objeto es un libro, ¿no? Un elemento recto, recto y plano, pero en este caso, y esto va a ser quizá un poquito más claro en el siguiente ejemplo, hay un elemento de control. O sea, esta forma de la mano aporta un elemento de control. Vean ustedes, cuando yo hago esto, digamos, hay una acción, ¿no es cierto? O sea, lo que indica el clasificador es el agente, ¿no es cierto? El agente es el que mueve. O sea, aquí lo que ocurre con la mano es que representa la acción, representa el control que tiene el agente sobre el objeto. El control que tiene el agente sobre el objeto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque aquí esto es otro tipo de clasificador. No es un clasificador de entidad solamente. No es un clasificador simplemente de libro. Es un clasificador que indica que un libro está siendo manipulado. Y llamamos a eso clasificadores de manipulación. Podríamos llamarlo de acción, de control, pero lo que indica es que ahí se está indicando la agencia en la oración. El control indica la agencia. Entonces yo estoy agarrando, moviendo el libro. Indica la agencia. Ahora, pero también hay predicados intransitivos, ¿cierto? O sea, hay transitivos que tienen un sujeto y objeto, y hay predicados intransitivos que solamente tienen un solo argumento, no dos. En esos casos, a su vez, hay dos tipos de intransitivos. Intransitivos que llamamos inacusativos, en donde el único argumento es como paciente, digamos, y en el caso, y los otros, los que vamos a llamar inergativos, el único argumento es
tiene más agencia, ¿no? Entonces depende cuál es el argumento. Si el único argumento es agente, se llama inergativo. Si el único argumento es más paciente, entonces se llama inacusativo. Agente paciente aquí, grosso modo, no quiero usar las expresiones más técnicas, pero me serviría aquí simplemente decir agente paciente. Entonces veamos, por ejemplo, este predicado inacusativo. Libro otra vez se cayó. El libro se cayó. Fíjense aquí, esto es un predicado inacusativo, o sea, en donde el único argumento no es agente, no tiene agencia. En efecto, si el libro se cayó, no es porque se tiró el libro, ¿no es cierto? Sino que algo que no está mencionado, no hay agente, no está mencionado, provocó que el libro se cayera. El libro se cayó es como un accidente, digamos, no hay un agente explícito, no hay un control. Pero fíjense lo que ha ocurrido, y esto es bien interesante, voy a repetir, libro es igualito el mismo signo anterior. Y ahora el clasificador, este es el clasificador, ya no es este, ya no hay control. Ahora el clasificador es este. Y claro, igual la caída, el movimiento es el verbo, pero ha cambiado el clasificador. O sea, hemos pasado de un clasificador de control, o digamos de manipulación, para la literatura lo llama de manipulación, a un clasificador de entidad, de entidad. Aquí tenemos simplemente un clasificador de entidad. Es recto y plano también, pero no tiene control. No tiene control. Recto y plano, pero sin control. Entonces, el clasificador de eh, manipulación, y concluye control, el clasificador de entidad no tiene control. Y eso representa al argumento paciente, digamos, ¿no? Argumento paciente. No hace nada el libro, pero se cae. Ese caerse no es acción, no es agente del libro, sino que hay un accidente, algo ha ocurrido, y se cae el libro. Entonces, fíjense ustedes cómo el cambio de clasificador se debe a un cambio en la estructura del predicado. Si pasamos de un transitivo a un intransitivo inacusativo, o sea, donde el único argumento que queda es paciente, entonces cambiamos el clasificador. Ahí eso es un mecanismo gramatical, ¿no es cierto? Hay una sistematicidad en el cambio de clasificador respecto de el cambio de predicado. Cambia el predicado, cambia el clasificador. Muy bien. Ahora bien, como había dicho, si tienes un solo argumento, ese único argumento, o sea, eres intransitivo, ese único argumento puede ser tanto de tanto paciente, en ese caso es inacusativo, pero también podría ser agente, y en ese caso es inergativo. Aquí también ocurre algo interesante. Veamos el ejemplo. Esto es Pedro. Ojo, en realidad este es un nombre. Algo importante aquí es bueno mencionar en este momento es que en efecto la lengua de señas peruana, y como todas las lenguas de señas, permite darle nombre a las personas. Pero es en señas el nombre. Entonces, cuando aquí traducimos Pedro por esto, en realidad, eso no es que eso signifique Pedro, sino que Pedro es el nombre en castellano de la persona cuyo nombre en señas es este. Mi nombre, yo soy Miguel, en castellano. Mi nombre en castellano es Miguel. Pero mi nombre en lengua de señas peruana es este. Este es mi nombre en lengua de señas. No es que esto signifique Miguel, porque podría ser que otra persona que en castellano también se llama Miguel tenga otra seña, ¿no? Es simplemente la correspondencia entre mi nombre castellano y mi nombre en señas. Son dos cosas distintas. Dicho sea de paso, el nombre en señas me lo tiene que dar un miembro de la comunidad sorda, y así ha sido en mi caso. Entonces, una especie de bautizo en donde un miembro de la comunidad sorda te dice cuál es tu nombre. Y eso queda, ¿no? Entonces aquí tenemos un inergativo. El inergativo, repito, es es caminar, ¿no? Pedro, que es un nombre, y camina. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido que tenemos otro tipo de clasificador.
clasificador de partes del cuerpo, clasificador de partes del cuerpo, en este caso las piernas. Entonces, aquí tenemos otro tipo de clasificador. Cuando tenemos predicados inergativos, o sea, predicados que tienen un solo argumento y ese argumento es, digamos, el agente, entonces el clasificador que lo acompaña generalmente es un clasificador de parte del cuerpo. Y entonces ya tenemos una correlación bastante estricta, dependiendo del número de argumentos y dependiendo del tipo de argumento, tenemos distintos tipos de clasificador. Si tenemos un predicado transitivo, vamos a tener un clasificador de control. Si tenemos un predicado inacusativo, o sea, donde hay un solo argumento que es paciente, del tipo paciente, tenemos clasificadores de entidad. Y si tenemos verbos inergativos, predicados inergativos, es decir, predicados en donde el único, intransitivos, donde el único argumento es tipo agente, entonces ahí tenemos clasificadores de parte del cuerpo. Eso es. La generalización, ¿no es cierto? Tenemos la generalización. Tenemos un tipo de predicado que corresponde con un tipo diferente de clasificador. Esto es evidencia de una estructura gramatical. Hay una clasificación de predicados y corresponden diferentes tipos de manifestación de clasificador. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pero que no muy complejo, de una regularidad gramatical. Una regularidad gramatical. O sea, no podemos pensar en mejor evidencia de que aquí tenemos una lengua plena, una lengua que además no solamente, digamos, tiene oraciones y sujeto predicado, sino que además la estructura oracional sigue reglas específicas, propias en este caso de la lengua, pero además usando categorías de la lengua, de la lingüística en general, de la gramática en general, porque en todas las lenguas hay verbos inacusativos, inergativos, transitivos, y en todas las lenguas hay predicados, hay argumentos, hay agente, paciente, y entonces eh, convergen. Estos mismos conceptos se pueden aplicar acá. No en todas, pero en muchas lenguas hay clasificadores. Entonces, todos esos conceptos, los mismos que ya se han generado para caracterizar las lenguas orales, sirven aquí también. Sirven aquí también. ¿Por qué? Porque se trata de una lengua como cualquier otra, solamente que tenemos aquí un componente visual que obviamente hace una diferencia. Como acabamos de ver, la simultaneidad es una innovación, si quiere, o en todo caso es una diferencia crucial frente a la lengua oral, porque la lengua oral es incapaz de pronunciar dos signos al mismo tiempo. No se podría, es físicamente imposible pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Tienes que poner una después de la otra. Pero es muy fácil señalar dos signos al mismo tiempo, porque el código es visual. Ahora, no solamente eso, sino que, y aquí yo me permito un paso un poquito más complicado. Si esto es así, si esto es la forma, si esta es la regularidad, podemos fácilmente representar esto con nuestras herramientas de análisis sintáctico. Podemos fácilmente representar, cuando digo mover el libro, estoy ahí representando, ¿no es cierto?, el control, ¿no es cierto? Aquí se trata de una concordancia y, por lo tanto, la presencia de este clasificador. Es una concordancia en donde el clasificador tiene rasgos que tienen que adecuarse al objeto en este caso. Como si fuera lo movió, como si el libro lo movió. El libro lo movió. En este caso sería, el libro lo movió. Movió. Y en caer es lo mismo. Claramente tenemos otra estructura del predicado. Aquí, en cambio, ya no hay control. Aquí ya no hay control. Ya no hay control. En este caso, tenemos que tener control y este control provoca esta forma. En cambio, aquí ya no tenemos control, porque esto es un predicado sin agente. Y entonces ahí igual existe el mismo procedimiento de concordancia que esta vez provoca
el clasificador de entidad. Ya no hay control, ya no puede ser así, tiene que ser así. ¿Mm? Y, por supuesto, también tenemos aquí el verbo inergativo. Aquí hay una novedad, es interesante, y con esto voy cerrando. No podemos tenerlo exactamente igual, porque si lo tenemos exactamente igual, entonces no hay nada, no hay concordancia, ¿no? Aparentemente no habría concordancia. Entonces, esta no puede ser la clasificación. Pero existen, bueno, aquí voy a apelar a una teoría más sofisticada del predicado, de la estructura del predicado, que es una especialista que han buscado cómo es que se identifican los verbos inergativos y se supone que los verbos inergativos tienen un argumento oculto, ¿no es cierto? Y entonces, este argumento interno oculto es el que concuerda, o sea, tendríamos acá una, tendría que haber ahí lo que se llama una incorporación. Entonces, el argumento interno, paciente, digamos, lo que se articula junto con el verbo. Entonces, ¿qué me permite eso? Permite decir que nosotros, ¿cómo se dice en realidad caminar en lengua de señas peruana? Literalmente, si lo traducimos de manera literal, debería decirse piernear. O sea, caminar es literalmente piernear, piernear. Eso es la traducción literal de caminar, de la seña que corresponde a caminar en lengua de señas peruana, piernear. Noten que hay un nombre incluido, pierna, incluido dentro del verbo. Es como que un nombre se convierte en verbo. En este caso es pierna, piernear. Pero caminar es igual, pero el nombre es distinto. Camino es un nombre, es el camino. Y eso es lo que se convierte en verbo. Camino, caminar. Pierna, piernear. Son dos diferentes bases nominales, pero ambas tienen misma propiedad. O sea, ambas es una base nominal que se verbaliza. Y eso es un procedimiento general de creación de verbos inergativos, como se han descubierto los teóricos hace bastante tiempo. Entonces, fíjense ustedes, tenemos una estructura gramatical compleja y las mismas predicciones que se hacen para la lengua oral, los mismos conceptos se pueden hacer, se pueden utilizar para la lengua de señas en general, lengua de señas peruana en este caso, y por supuesto, eh, de repente habrá conceptos específicos. El concepto de clasificador, por ejemplo, está mucho más evolucionado en la lengua de señas, porque está por todas parte de la estructura general de la oración. Es muy común. No ocurre así con las lenguas, eh, y por supuesto, cuando ya tenemos aquí eh, las piernas como parte de la oración, entonces piernear tiene que adoptar esta forma. Es decir, sí tenemos también aquí concordancia con el objeto, solamente que tenemos un objeto oculto. Así como en caminar teníamos en el verbo mismo está incluido el camino, un hombre camino, camina, eso se llama un verbo denominal, de camino a caminar. Aquí también es un verbo denominal, de pierna a piernear. Muy bien. Para concluir, tenemos pues aquí estos elementos que se llaman construcciones de clasificador. Se trata, como acabamos de ver, de objetos sintácticos complejos que son formados por más de un morfema de manera simultánea. Esa simultaneidad es un rasgo específico de la lengua de señas. Las lenguas de señas en general, la lengua de señas en particular, pero comparte la lengua, la construcción del clasificador con una operación de concordancia. La operación de concordancia ocurre también en la lengua de señas. Hay concordancia. Obviamente, la concordancia es en el nivel que le corresponde. No será sonido contra sonido. No, si es A, también es A, porque no hay sonido. Pero si tiene esta forma, será la misma forma. Hay una concordancia de forma, porque justamente la lengua está hecha de formas visuales, ¿no? Tenemos las mismas características gramáticas, el mismo tipo de gramática con diferente materialidad. Y por lo tanto la lengua de señas es una lengua plena, es una lengua con una gramática compleja. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Rodríguez por su aporte y tenemos un tiempo de preguntas, ¿sí?
eh, Giovanna menciona, ¿qué rasgos caracterizan la lengua de señas peruana? ¿Qué la hace única? Y también tenemos una misma pregunta de Giovanna. ¿Hay variedades dialectales, sociales e individuales en la lengua de señas? Sí, voy a empezar por la última pregunta, que es bastante clara. Efectivamente, hay variedades sociales, individuales, dialectales, de todo tipo, discursivas. Hay en la lengua de señas, digamos, maneras formales de decir, digamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tú, así de esta manera, tú es, es tú, es informal. Pero si es esto, es usted. Es una manera más formal de decir, más elegante, quiero, no es así como que siempre es obligatoria, pero es como una deferencia que uno hace para decir. Entonces existe todo ese fenómeno. Y respecto de las características centrales de la lengua de señas, bueno, hay múltiples, lo mismo que hay de cualquier lengua. Acabamos de presentar una de ellas, es esta correlación que existe entre predicado y clasificador. La abundancia de clasificadores es una característica de las lenguas de señas en general. En las lenguas de señas hay de manera abundante clasificadores. Hay abundancia de clasificadores que son icónicos además, es decir, que se parecen al objeto. Eso es importante decir porque la iconicidad es una marca, un elemento crucial que muy presente en todas las lenguas de señas. ¿Y por qué? No podría preguntarse, pero ¿por qué las lenguas de señas son aparentemente más icónicas que las lenguas orales? Bueno, la razón debería ser clara. La razón es que, qué cosa se puede imitar con el eh, sonido? Bueno, icónico significa que imita el objeto al que se refiere. ¿Cómo se puede imitar con el sonido? Bueno, la única manera de que el sonido solamente puede imitar el sonido. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, las onomatopeyas. Las onomatopeyas imitan el sonido. Entonces tenemos wow, tenemos miau, que son onomatopeyas, pero es un conjunto bastante grande, pero restringido, ¿no? Hay también otras maneras de encontrar, y la gente investiga otras formas de iconicidad en las lenguas orales, pero está mucho más restringida que la lengua de señas. ¿Por qué? ¿Qué cosa se puede imitar con la mano? ¿Qué cosa se puede imitar con la, eh, con un recurso visual? Se puede imitar la forma. Pero ¿cuántos objetos tienen sonido y cuántos objetos tienen forma? Bueno, hay un subconjunto grande pero limitado de objetos que tienen sonido, pero hay un gigantesco conjunto, todos probablemente, de objetos que tiene forma. Entonces, para la lengua de señas pues está en un campo fértil donde tiene la capacidad de imitar la forma de los objetos, que es variable y omnipresente. El sonido, en cambio, no es omnipresente, está presente en un montón de lugares, pero no siempre. Entonces, por eso es que la iconicidad se presenta como un rasgo característico de la lengua de señas, porque la materialidad visual permite más capacidad de representación icónica, ¿no? Ok, siguiendo con la pregunta de Giovanna, dice que sí se refiere a la lengua de señas peruana. Es decir, las orales son más simbólicas y en la lengua de señas hay más iconicidad. En ambos casos hay simbolismo. Ambas, porque, digamos, fíjense ustedes, ¿no? Esto es la lengua de señas peruana, libro. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué no es así? Porque aquí también podría ser libro. ¿Por qué ha decidido hacerlo esto? Y porque, bueno, eso es una arbitrariedad, o sea, simbolismo. Árbol. ¿Cómo se dice árbol en la lengua de señas peruana? Así. Pero en otras lenguas de señas, árbol se hace así, ¿no? Así. ¿Por qué así y no así? Bueno, porque es una arbitrariedad, o sea, una diferencia simbólica. En otras lenguas, árbol se dice así. ¿Por qué? Porque deciden decirlo así. Lo mismo pasa con la iconicidad en las lenguas orales. En castellano nosotros decimos que el perro dice wow. Esa es la onomatopeya de castellano, wow. Pero la onomatopeya en inglés para el ladrido del perro no es wow, es woof. No porque los perros ingleses ladren distinto de los perros castellanos, sino porque la convención simbólica
del inglés es distinta de la convención castellana. Ambos son imitaciones, ambos son icónicas, pero son convencionales también, porque cada uno ha escogido diferentes eh, piezas de sonido para imitar. O sea, en otras palabras, ambas, la lengua de señas y la lengua oral, ambas son simbólicas. ¿Existe mayor iconicidad en la lengua de señas? Sí, porque hay más facilidad para imitar la forma. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Rocío del Carmen Celis. Dice, buenas noches. Primero, felicitarlo por su interesante exposición. Mi pregunta, Gracias. ¿en el Perú hay un movimiento interesado en la política lingüística de inclusión que esté trabajando en hacer el reconocimiento de la lengua de señas peruana? Saludos desde Brasil. En efecto, eh, existe un conjunto sobre todo de asociaciones de la comunidad sorda que buscan el reconocimiento pleno de la lengua de señas. O sea, el reconocimiento pleno implica la introducción de la lengua de señas en la política lingüística nacional vía el reconocimiento de su carácter originario o vía cualquier otro, pero ese es el que estaba más a la mano. Pero hay muy violenta, yo diría, o muy recalcitrante oposición por parte de, en particular, pues la Dirección de Lenguas del Ministerio de Cultura, que varias veces ha boicoteado intentos inclusive del Congreso por reconocer plenamente el carácter originario del SP. Entonces, hay una especie, en el Ministerio de Cultura hay una especie de, digamos, pensamiento retrógrado respecto de el carácter lingüístico pleno de las lenguas de señas. Ok. Genial, pasamos a una siguiente pregunta. Fabiola de los Santos dice, quisiera consultar una recomendación de institutos donde puedo aprender lengua de señas y felicitarlo por la increíble exposición. Me ha motivado a aprenderla. Realmente aprecio cada minuto de lo impartido. Muchas gracias a la asociación por transmitir estos nuevos conocimientos. Me parece bien que haya motivado, me alegra también. En realidad hay múltiples sitios, desde el Centro de Idiomas del Pacífico, hay cursos de lengua de señas en el Centro de Idiomas del Pacífico. En el Centro de Idiomas de la Católica lamentablemente no hay, no sé por qué, pero digamos, siguen la Pacífico, pueden preguntar ahí. Y hay también múltiples asociaciones de personas sordas que imparten lengua de señas, me podría también buscar. Eh, Ahí lo importante, y eso es crucial, lo importante es que quien les enseñe la lengua sea pues una persona sorda, porque eso garantiza que tiene conocimiento pleno. Pero así como no cualquiera que sabe castellano puede enseñar castellano a un extranjero o a alguien que no sabe castellano, tampoco, digamos, así cualquier persona sola. Además, tiene que haber cierto entrenamiento y efectivamente lo mejor es acudir a las respectivas asociaciones, tanto de personas sordas como de intérpretes o a institutos de idiomas como el Instituto de Idiomas de la Pacífico, que sí tienen lengua de señas. Es el único instituto de una universidad que yo conozca que tiene una versión de lengua de señas. Genial. Vamos con una última pregunta de parte de María Blum del Río. Buenas noches, dice que ha sido fascinante la exposición y tiene la duda. ¿Cuál es la diferencia de decir que la base de caminar es camino y no una raíz sin categoría como camín, que se puede volver verbo o sustantivo según su morfología? ¿Podría decirse lo mismo en lengua de señas peruana? Una excelente pregunta, muy técnica, por supuesto. Veamos aquí, en este caso, digamos, lo que ocurre en esta presentación, podemos ir a camino, ¿no? No, bueno, no he puesto largo camino, pero en esta presentación con piernas da lo mismo, no importa, porque, digamos, ahí tenemos pierna, digamos, yo le he puesto en castellano piernas, pero digamos es pierna, y precisamente esta es la raíz que se verbaliza con el verbalizador de arriba y en ese elemento se vuelve, en efecto, eh, un verbo. Entonces, en realidad, no importa si es o no es inicialmente sustantivo o no. Lo que había dicho de que estos son verbos denominales es la caracterización tradicional. O decir,
Tradicionalmente se considera que caminar viene del sustantivo camino y se convierte por una operación morfológica en caminar. Sin embargo, si nosotros tenemos una visión sintáctica del procedimiento, no necesitamos decir eso. Lo que intentamos decir es que hay efectivamente una raíz camin o una raíz piern que se verbaliza. Sí, tiene un verbalizador, pero si tiene un nominalizador, entonces se nominalizará. O sea, si tiene, digamos, algo como a, será pierna, punto, y si tiene algo como ear, será piernear. Entonces, en realidad, en el esquema que yo estoy, en la presentación aquí, en este árbol, no hace diferencia. Claro que la consecuencia es que tendríamos que abandonar la descripción tradicional de verbo denominal. Sería simplemente una descripción tradicional, ¿no? Ya no es propiamente, porque propiamente no habría eso. O sea, esa es la diferencia en realidad entre tratar esa derivación, el proceso de la derivación, como un fenómeno puramente morfológico, en cuyo caso necesitas nombre camino más verbo caminar, una derivación, o tratarlo como un proceso, como parte de un proceso sintáctico, en cuyo caso no requieres eh, previamente nominalizar. No todo el mundo está de acuerdo ni con una ni con la otra, es decir, hay un debate en cuál sería la mejor manera. O sea, el debate es, para construir caminar, ¿necesito primero tener camino o no? Pero eso es un debate que efectivamente ocurre entre los partidarios de una morfología por su propia cuenta y de una sintaxis ampliada, digamos, ¿no? Depende en realidad a quién le pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Rodríguez Mondoñedo por su exposición y por todas las respuestas que ha dado. De esta Muchísimas gracias. forma concluimos esta tercera exposición. Los esperamos el día de mañana para continuar con la Semana de Lingüística, nuevos derroteros de la lingüística, teorías y aplicaciones. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes.